Hola, me llamo Trinidad Martínez, voy en segundo año de comercial y hoy día les voy a hacer la ayudantía de lo damos vuelta para su prueba de contabilidad. Miren, les voy a dar como dos consejos amplios para el ramo. De partida, no se pongan nerviosos el día de la prueba si es que no alcanzan a terminarla, ¿ya? Generalmente las pruebas son muy extensas, yo no sé cómo será ahora el formato online porque no soy ayudante del ramo, pero la gente no las termina y no importa, no se frustren porque la clave está en alcanzar a salvar y a rescatar los mayores puntos posibles. Entonces traten de partir por el enunciado de la sección que más seguridad les garantice. Esto puede ser los asientos, los comentes o el puzzle, que es lo que vamos a hacer hoy día. Y hoy día vamos a ver el tema de un puzzle, y para eso otro consejo muy clave, que fue lo que yo hice para estudiar para la prueba, fue tener claro qué cosas hacen que una cuenta aumente y otra cosa y qué hace que disminuya. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, que sería un activo circulante, aumentan vendiendo crédito al cliente, ¿cierto? Y disminuyen cobrándole a mis clientes o declarando como definitivamente incobrable cierto monto. Entonces, si tienen la claridad de eso, con cada elemento de nuestro balance o de nuestro estado financiero, es súper fácil llegar a agarrar la información que nos digan, mirar los estados financieros y ir haciendo las cuentas T, agregando datos y sumando números. De verdad se hace súper mecánico y rápido, y la idea de hoy día es que logren rescatar a partir de la información que nos van dando, dónde ir mirando y qué cosas saber. ¿Ya? Así que quiero que quede súper claro todo. Háganme todas las preguntas que puedan. De verdad, me traté de preparar lo más posible. Yo di el curso el año pasado, pero háganme preguntas de materia o de este ejercicio en específico. Quiero que quede claro. Y para eso también quiero agradecer a Tomás Aguirre, que nos está viendo, que fue el que hizo este PowerPoint, que adjuntó mi desarrollo y también la parte del balance y del estado de resultados para ir mirando. Así que muchas gracias y ojalá que se entienda lo más claro posible porque es importante que les vaya bien. Entonces, partamos. Si alguien tiene preguntas por el micrófono o voy a ir tratando de leer el chat. Buenísimo. Entonces, aquí nos van a mostrar los estados financieros, que generalmente no partan mirando esto al tiro, sino que partan en el fondo viendo qué nos dice la información adicional para a partir de lo que nos van diciendo ir mirando. Ahí van a ir cachando a partir de qué nos dicen qué cosas ir mirando. ¿Qué nos piden en este puzzle? Nos piden que con la información disponible ayudemos al señor Rodrigo a completar las incógnitas de los balances, de los estados de resultados y de los movimientos de caja. Cada incógnita debe ser debidamente justificada en cuentas T. Si necesita hacer un supuesto, déjelo explícito. Si es necesario, deje sus respuestas con un decimal. ¿Ya? Entonces, comencemos. Nos dicen, como primer punto de la información adicional, la política habitual de la empresa es vender un 40% al contado y un 60% a crédito. Esta política excluye las ventas realizadas con un pago por anticipado. La empresa FHSA vende todos los productos con un porcentaje de margen bruto constante a lo largo del tiempo. Es decir, sus costos por ventas representan un porcentaje constante del ingreso por venta. Entonces, ¿qué nos importa acá? Nos importa porque, voy a poner el lápiz para ir destacando. Nos importa que nos digan que 40% de las ventas son al contado y 60% a crédito. ¿Por qué? Porque si es que yo me voy y me fijo en mi entrada de caja, tengo que ventas al contado representa un monto de 250. Entonces, yo por regla de 3 voy a poder despejar cuántas fueron las ventas a crédito. Que en este caso, resolviendo la ecuación, serían de 375 pesos las ventas a crédito. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de rescatar? ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, sigamos. Ya, en la información 2 nos van a decir que durante el año 2016 un cliente realizó un pedido, el cual pagó por anticipado. Estos productos deberán ser despachados durante el 2017. Este pedido fue el único pagado por anticipado durante el año. A fin de año, la cuenta de ingresos percibidos por anticipado fue un 20% menor al saldo registrado en el año anterior. ¿Ya? ¿Qué nos importa de acá? De partida, los ingresos percibidos por adelantado, ¿cómo se comportan? Se comportan como un pasivo. ¿Por qué? Porque al momento de que alguien me paga la plata por vender un producto, yo tengo la responsabilidad de entregárselo. Y yo no reconozco inmediatamente ese ingreso por venta. ¿Por qué? Porque no estamos en principio a base de caja, sino que estamos a base de vengado.
Yo voy a reconocer ese ingreso por venta una vez yo entregue el producto y por mientras va a quedar como un pasivo o una obligación. Aquí nos dicen que el saldo final va a ser un 20% menor. Y si nos vamos al balance, vemos que en ingreso percibido por adelantado tenemos un saldo final, es decir, el de este año, de 40 pesos. Entonces, despejando nuestra incógnita, tenemos que L es igual a 50. ¿Por qué L es igual a 50? Porque en el fondo el saldo inicial disminuyó en 20%, es decir, lo multiplico por 0,8 y lo igualo a 40. ¿Se entiende eso? Ahí habríamos despejado la primera letra, que sería nuestra L. Sigamos leyendo. Al 31 de diciembre del 2015 existía un único cliente al que se le adeudaba las entregas de existencias. Este solicitó una devolución de anticipio el día 2 de enero del 2016, se le devolvió el mismo monto que había pagado ya que jamás se le entregó el producto. ¿Qué queremos decir ahora? Nuestro producto, o sea, nuestro consumidor que nos había pagado, ahora ya no quiere el producto, entonces nosotros vamos a tener que devolverle la plata, ¿no es así? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se nos va a ir esa obligación de entregarle el producto y además se nos va a ir un egreso por caja, que en este caso sería de B1. B1 representaría la devolución en plata que le vamos a tener que efectuar a nuestro cliente. Y además podemos rescatar de que por diferencia, si es que teníamos un saldo inicial de 50, disminuyó en 50 porque ya el cliente no hay que entregarle nada, y terminó en 40, quiere decir que este año clientes me pagaron por adelantado la diferencia, que nos permite completar nuestra cuenta T, que en este caso sería de 40 pesos. ¿Alguien no entiende esto? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Puede preguntar por el micrófono o por el chat. Ya. Simón, la diferencia, ya, perfecto. Entonces, hay que tener clara, sí, es importante salía que hay que justificar todas nuestras transacciones a partir de cuentas T. Entonces, ¿qué es importante? De que tengamos claro cómo aumenta nuestra cuenta de ingresos percibidos por adelantado. El ingreso percibido por adelantado se transforma en un pasivo, ¿cierto? Y aumenta a partir de que clientes me pagan plata y me dicen, ya, pásame el producto el próximo año o en un mes más, da lo mismo. Y disminuye cuando los clientes ya no quieren ese bien. Entonces, ¿qué pasaba acá? Teníamos nuestro saldo inicial y final de 50 y 40. El 50 lo pudimos hacer por la ecuación del 0,8. Y resulta que ahora me dicen que el cliente que me había pagado el año pasado ya no quiere el producto. Entonces disminuyó en 50. ¿Y qué pasa? Que para yo poder terminar nuestra cuenta T, que termine este ingreso percibido por adelantado, yo lo completo con un ingreso de caja que sería de percibido por adelantado. ¿Se entiende? Entonces, por diferencia, calculo este 40, que sería mi A3, un ingreso de caja, y termino con mi cuenta T. De hecho, si no queda tan claro, pueden ver acá, en A3 sale pago de existencias por anticipio, y aquí mismo lo sacamos por diferencia. Digamos, esto de verdad se hace súper mecánico si tienen claro qué hace que aumente un ingreso percibido por adelantado y qué cosas no. Aquí me preguntan, ¿de cuánto registra un IPA aumenta el IPA en pasivos y la caja en activos no? Ya, eso es importante. Hay que tener claro que cuando me pagan algo, un producto, termina siendo como un pasivo. Entonces, a un lado de mi asiento yo voy a tener un aumento de caja y a otro lado voy a tener un aumento en mi IPA, es decir, un aumento en este pasivo. Y yo, una vez entregado el producto, recién ahí voy a reconocer mi ingreso por venta. Entonces, a la izquierda voy a tener un ingreso por venta y a la derecha voy a tener, a la derecha voy a tener mi ingreso por venta y a la izquierda voy a tener esta disminución de la obligación, que sería el IPA, porque ya lo entregué. Entonces, el registro del IPA se hace cuando me entregan efectivo, es decir, aumenta la caja y yo poseo entonces esta obligación. Y cada vez que hay IPA entra caja, puede ser porque el ingreso percibido por adelantado me lo pueden pagar en efectivo o me lo podrían pagar a crédito, pero generalmente no se compliquen y me pasan la plata en efectivo. Ojo que otro tip importante es que siempre la caja en los puzzles déjenla para el final, porque pasan tantas transacciones que es mucho más fácil terminar eso, ¿ya?
Acá me preguntan también, sí, cuando yo reconozco el ingreso por venta, entonces disminuye mi IPA. Cuando yo reconozco el ingreso por venta, cuando yo se lo entregué. Claramente, si ya se lo entregué, disminuye esa obligación que tenía la empresa de entregar un producto. ¿Se entiende bien el asiento, cierto? Buenísimo. Ya. Sigamos. Entonces acá me dicen ya, al 31 de diciembre del 2014 no se le da a mercadería a ningún cliente que hubiese pagado por anticipación, es decir, no existía el ingreso por adelantado. Eso solo confirma que nuestros números acá están bien, ya que el 2014 no había nada por entregar. La Fer me pregunta, ¿le tuve que devolver el IPA de 50 dado que ya no lo quiere? Claro. ¿Qué pasa? Que ya no existe el IPA. Entonces, el cliente no quiere, y por lo tanto yo no voy a tener una obligación de entregarle el producto, sino que solo le voy a entregar el efectivo. Y por eso nuestro B1 es 50, que el B1 es egreso de caja por devolución de lo que hubiera sido un ingreso percibido por adelantado, de lo que era. Y aquí alguien me levantó la mano, así que si quiere hablarme por micrófono, feliz que me hable. Hola, Hola. buenos días. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú qué recomendáis para los ejercicios de los puzzles ir haciendo el asiento y al tiro la cuenta T? ¿Como ir anotando las cosas de las cuentas o hacer lo último las cuentas T? Ya, mira, yo lo que hacía para la prueba, hice solo cuentas T y solo para cierto momento hacía el asiento como para yo ordenarme. Pero en el fondo lo que yo les recomiendo sí o sí que hagan para la prueba es hacer un resumen de qué cosas hacen que aumente una cuenta y qué hacen que disminuye. En este caso en el IPA, cómo aumenta recibiendo efectivo y cómo disminuye cuando los clientes ya no lo quieren o cuando yo incluso ya entregué el producto y reconocí ese ingreso por venta. Entonces yo que ustedes vayan haciendo la cuenta T, que es lo que se les pide por puntaje, por eso les van a dar puntaje, y los asientos vayan haciéndolo si es que necesitan organizarse o si es que por instrucción les exigen que sea justificado con asiento. ¿Ya? ¿Se entendió, Cote? Ya, muchas gracias. Buenísimo. Ya, entonces ahora nos vamos a la siguiente información adicional. Espera, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio, Que dime nomás. en este caso que tú sacaste la diferencia, ¿cómo supiste que no iban a haber otros ingresos por adelantado en los restos de los puntos? O sea, como en los demás puntos. ¿En los de abajo? Sí. Como leyendo más. Ah, ya, porque, ya sí, buena pregunta, porque en el fondo yo igual hice la ayudantía leyendo todos los puntos, pero generalmente no son tan malditos. Onda, si es que te van a poner IPA, generalmente justo estos 3 puntos no es que yo los haya tomado de partes distintas, sino que venían todo hablado de corrido, ¿ya? Entonces por eso yo puedo llegar y completar la cuenta T. Hay otro tipo de cuentas que sí las empiezan a mezclar un poco, de hecho acá tenemos una que es con las cuentas por pagar. Pero generalmente, por ejemplo, lo que se habla de, no sé, de terreno, queda en terreno. Y en caso de que tú sintáis que esté inconcluso, anótalo con un asterisco y si después veis y así toda la información adicional que no te volvieron a hablar, entonces significa que lo pudiste haber resuelto en el minuto, perdón. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Buenísimo. Vamos bien. Después nos dice, la provisión por deudores incobrables de la empresa se calcula como un porcentaje de las ventas a crédito. A fin de año se provisionan como un gasto de un 7,2% de las ventas a crédito. Durante el 2016 se reconocieron como definitivamente incobrables el monto de 15 pesos. Ya. Aquí es cuando siempre, generalmente, se abre en conjunto la cuenta de cuentas por cobrar con PDI. ¿Por qué es importante eso? Porque en el fondo, la provisión por deudor incobrable, que se comporta como un pasivo, porque en el fondo es un contraactivo, siempre está ligado a las cuentas por cobrar porque se calculan como un porcentaje de estas, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo ahora? Yo lo que hice fue, me voy al balance y veo el saldo inicial y final de mi provisión. El saldo final, nos fijamos acá, que tenemos un saldo de 20, ¿cierto? Y un saldo final que es nuestra incógnita. Por otra parte, cuentas por cobrar, nos vamos al balance y vemos que hay un saldo inicial de 200 y un saldo final de 320. ¿Qué va a pasar con esto? Que resulta que sabemos que las cuentas por cobrar disminuyen cuando yo reconozco oficialmente algo que no va a ser podido cobrar, que en este caso me dicen que son 15 pesos. Entonces acá yo disminuyo mi provisión por 15 pesos y disminuyo mis cuentas por cobrar por 15 pesos. ¿Qué otra cosa sabemos?
que las cuentas por cobrar este año aumentaron en 375. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el punto 1 despejamos por regla de 3 cuántas ventas de este año habían sido al contado y cuántas ventas habían sido a crédito. Y descubrimos que eran 375 a crédito. Entonces estos 375 hacen aumentar las cuentas por cobrar. ¿Ya? Aquí, este 27, ¿cómo lo calculamos? Nos dicen que vamos a provisionar un 7,2% de las ventas al contado de este año. Sabemos que las ventas al contado fueron de 375, entonces calculamos 0,072 por los 375. Y es así como podemos llegar a nuestra F. Nuestra F sería 32. ¿Por qué? Porque 20 más 27 menos 15 nos daría un 32. ¿Qué es importante que sepan acá? Provisiones por deudor incobrables. ¿Cómo aumenta? Aumenta calculando y provisionando como porcentaje de parte de las cuentas por cobrar, y disminuye, ahora lo estoy repitiendo, Angelita, ya. Entonces, la provisión por deudor incobrables, ¿cómo aumenta? Aumenta provisionando a partir de un porcentaje de las cuentas por cobrar, y disminuye declarando definitivamente incobrable algo. Las cuentas por cobrar, a su vez, aumentan vendiendo a crédito y disminuyen declarando definitivamente algo que no se va a poder cobrar o cobrando finalmente a los clientes la plata. ¿Se entiende? Alguien me había levantado la mano, así que hable nomás por el micrófono. No importa, es que ya entendí. ¿Sí? Buenísimo. Ya. ¿Alguien más quiere hablar por el micrófono? Yo, porfa. Ya, obvio, dale. Ya, es que tengo una duda como respecto a como a qué lado ponte tú poner las cuentas iniciales y las finales. Ya, como perfecto. dependiendo si es pasivo o activo. Ya, mira, siempre que es pasivo, las cuentas finales y iniciales van a la derecha, ya sea pasivo o patrimonio. En Ya. este caso el PDI no es pasivo ni patrimonio, pero se comporta como un contractivo, es un contractivo. Entonces lo vamos a tratar como si fuera un pasivo. En Perfecto. cambio, si es un activo, ya sea circulante o fijo, la cuenta inicial y final van al lado izquierdo, y él aumenta al lado izquierdo y disminuye al lado derecho. ¿Se entiende? Ya. Sí, perfecto. Eso es memoria, eso es totalmente memoria. Ya. Aquí Juliana me pregunta 375, ¿por cuánto lo multiplicaste para que te diera 27? Lo multipliqué por 0,072, que en el fondo es el 7,2% que me indica esta información adicional. Ya, acá María Jordán me pregunta, ¿qué pasa cuando tu PDI es menor de lo que pensabas? Esos casos generalmente no suelen aparecer en puzzle, puede ser que aparezcan, pero en caso que le hicieran hacer un asiento en la prueba, se hace como que se hace un contrasiento, es decir, como que se reversa ese gasto, ¿se entiende? Entonces disminuye mi gasto y puedo poner un ingreso por más provisión o cambia la provisión. Pero generalmente esas cosas se los preguntan más en asientos que en estos ejercicios de puzzle. Y el saldo inicial es arriba o abajo. El saldo inicial siempre es arriba, que en este caso los saldos iniciales corresponden a los montos del 2015 y los finales a los montos de este año, que es el 2016. Igual, si tienen preguntas específicas de materia, yo feliz de contestárselas como en casos particulares, y si alguien tiene preguntas de este caso en particular, me puede hablar por micrófono porque quiero que quede bien este caso y después ir yéndonos a caso específico. Porque, por ejemplo, también puede ser que provisioné menos de lo que en verdad no me pagaron. Entonces también puede haber otro caso, ¿se entiende? Ya, sigamos. Entonces voy a tratar de borrar para que no nos vayamos desordenando. Yo dejé mi mail al principio y al final de la ayudantía, así que voy a tratar de contestar los que más pueda. La verdad es que me quedan 2 pruebas todavía. Así que eso. Fernanda me levantó la mano. Dale, Fernanda. Hola, tenía una duda con respecto a cuando se estima el PDI. Yo estaría disminuyendo en un principio cuentas por cobrar y aumentando PDI hasta que al final se reconozca lo verdaderamente y que no se cobra, ¿o no? No. Yo provisionando con PDI no toco la cuenta de cuentas por cobrar, sino que la utilizo para provisionar. Es decir, si yo, por ejemplo, vendí 100 pesos a crédito y yo quiero provisionar el 10% que siento que no me van a pagar, solo influye en el PDI. Pero ahora, si yo realmente sé que no me van a pagar,
5 pesos, entonces ahí sí disminuyen mis cuentas por cobrar, lo que suena lógico, porque yo no puedo tener contabilizado algo que voy a cobrar si sé que definitivamente no me lo van a pagar. ¿Se entiende? Ah, ya. Y en el caso que se dio, que tal vez provisioné menos o más, ahí se reajusta el PDI para que se llegue al monto real. Se reajusta con la otra cuenta de gasto por provisión de deudores incobrables. Pero este Ya. caso no es ese, pero en caso de que se quedaran con la duda, igual yo tengo unos apuntes súper claros de qué pasaría en esos casos con el gasto y el Que PDI. justo nos habían pasado puzzle con asiento y cuentas T. Entonces justo se había dado ese caso. Ah, Ya, sí, pero sí, a mí también me lo enseñaron con ese caso. Pero en ya, puzzle no creo que se gracias. los pongan, quizás se los pongan en asiento. Ya, muchas gracias. Ya, sigamos. Nos dicen, el 30 de junio del 2016 se vendió uno de los terrenos que tenía la empresa, que fue pagado en efectivo. El mismo día la empresa compró un nuevo terreno. Ese terreno tuvo un costo de 500 y fue financiado completamente con una deuda a pagar en junio del 2017. Estas transacciones fueron las únicas relacionadas con la cuenta de terrenos. Después al tiro nos dicen, la deuda tomada para financiar la compra del terreno devenga un interés anual del 10%, el que era pagado cada 31 de diciembre. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, acá Blanca me pregunta, ¿no se reconoce una pérdida cuando es definitivamente incobrable? En el fondo, el gasto, ¿ya? El gasto por incobrable se reconoce inmediatamente al momento de provisionar. Y ahora, si es que resulta que no me terminaron pagando oficialmente un monto menor a mi PDI, no reconozco más gasto, porque en el fondo yo ya me había como puesto el parche antes de la herida, ¿se entiende? Voy a borrar, que queda un círculo rojo. Buenísimo. Entonces, ¿qué nos dicen ahora con la cuenta de terreno? Nos dicen en el fondo que vamos a tener un terreno que lo vamos a comprar. Entonces, abrimos nuestra cuenta de terrenos. Nos vamos a ir al balance y nos vamos a fijar de que en terreno tenemos un saldo inicial de C, que es nuestra incógnita, ¿cierto? Que lo podemos ver acá. Y un saldo final de 750, que todo esto es por enunciado, ¿cierto? Además, sabemos que la cuenta de terrenos aumenta comprando terrenos, y nos dicen que compramos un terreno a crédito, es decir, que lo vamos a pagar, no nos preocupemos de eso ahora, lo vamos a pagar después. Pero que nos importa de que vamos a tener más terrenos. Además nos dicen de que acá me preguntan, ¿se compra a la base de un crédito de corto plazo y se paga 6 meses de interés? Claro, lo vamos a pagar en el 31 de diciembre y va a devengar un interés de un 10%, ¿ya? Además nos dicen que se vendió uno de los terrenos, es decir, que mi cuenta de terrenos va a disminuir. Aumentó por los 500 pesos que yo compré el terreno y ahora vendemos el terreno. Una pregunta importante es enredarse o saber qué contabilizo yo, la disminución del terreno, a cuánto yo lo vendí o cuánto realmente me costó. Y siempre lo contabilizo en mi costo histórico, es decir, yo tengo que acá ver cuánto realmente costaba mi terreno originalmente, cosa que no lo sabemos. Pero ¿cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular con la siguiente, aquí, en esta parte de mi desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que vendemos un terreno y que fue pagado en efectivo. Si nos dicen efectivo, primer tip que tienen que saber, al tiro me voy a caja para ver los ingresos de caja, si me puede dar o no una pista. Si nos vamos a los ingresos por caja, tenemos aquí que la venta de terreno hizo que me entrara efectivo en la empresa de 400. Entonces ya bacán, yo vendí un terreno y lo vendí en 400, que me lo pagaron. Pero resulta que yo no sé si esa venta provocó una pérdida o una ganancia al vender. Porque es cierto que si uno vende algo, en el fondo tú lo puedes vender más caro o más barato de lo que te costó, y eso significaría una pérdida o una ganancia para ti, ¿cierto? Traten de siempre llevar los ejemplos lógicos para que no se les enrede tanto. Y aquí en el estado de resultados nos vamos a ir y vamos a buscar que acá tenemos una utilidad por venta de activo fijo. Es decir, que nosotros al vender el terreno, que lo vendimos en 400,
ganamos como utilidad 50 pesos. Y yéndonos a esta ecuación de acá, podemos entonces entender que nuestro terreno originalmente costaba 350. ¿Alguien no entendió eso? ¿No? Ya, buenísimo. La Cata Baeza me preguntó que si con la existencia disminuye su costo histórico, ¿verdad? Sí, las existencias también. Sí, y de hecho el terreno no se deprecia, así que tampoco haría nada que disminuyera más que vender o comprar terreno. Así que súper claro. La utilidad no se pone como menos 50, Luisa. Lo que pasa es que en el fondo tú vayas a tener un monto original de que te costó tu terreno, ¿cierto? Entonces tú lo vas a vender a un precio. En este caso sería de 400, tú lo vendiste, te entró a caja, tú le vas a restar 350, ¿ya? Y te va a dar un monto total igual a 50, que es esa utilidad. En el fondo esto es lo que me costó, a esto lo vendí y mi utilidad es de 50. Yo lo que hice acá fue poner, esta fue mi entrada a caja, esta fue la utilidad y por ende despejé cuánto me costó. En el fondo es reordenar estos términos. ¿Se entiende? Buenísimo. Ya. Voy a tratar de ir borrando. Ya, ¿qué otra cosa tenemos que saber de esto? Entonces podemos completar nuestro terreno. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentó en 500, tenemos que disminuyó en su costo histórico, que sabemos que es de 350, y por lo tanto mi C es de 600. ¿Se entiende cómo llegamos al C? ¿Sí? Buenísimo. Ah, ya, la Pascal no entiende. Ya, en el fondo terreno, ¿cómo aumenta? Tenemos un saldo original que no conocemos. Tenemos un saldo final que es de 750. Mis terrenos en este año van a aumentar en cuanto yo compre terreno y van a disminuir en cuanto yo los venda. Sabemos que compramos un terreno de 500, porque nos lo dice el enunciado, y va a disminuir en la venta del terreno que yo me deshice. ¿Y cómo calculamos el valor de ese terreno que yo me deshice? Fijándonos en la utilidad por venta de terreno y la entrada a caja por la venta de terreno. Y por eso podemos saber que un X más un 500 menos un 350 es igual a 750. Entonces, por despeje, despejando la ecuación, nos da que C es de 600. Y ustedes incluso lo pueden comprobar, porque 600 más 500 menos 350 sí nos da 750. ¿Se entiende? Ahora sí, Pascal. Buenísimo. Martín me pregunta, ¿en este caso habría que reconocer una pérdida? No. Nosotros estamos reconociendo una ganancia que ni siquiera nosotros la estamos reconociendo. En el estado de resultados nos dicen que hay una utilidad por venta de activos fijos. Quizás no se entiende bien esta ecuación, pero en el fondo lo que quiere decir es que a mí me pagaron 400, yo sé que de utilidad tuve 50, entonces tengo 350. Eso costaba mi terreno. Oigan, perdón si me demoro mucho borrando las cosas, en verdad soy pésima con la tecnología. Esta es la primera ayudantía que hago online y les juro que no sirvo ni para atrás. Así que denme un segundo para tratar de borrar. Acá Sebastián me pregunta si no hay que abrir una cuenta de utilidad. No, generalmente la cuenta de utilidad no se abre en cuenta T, es una cuenta de estado de resultados. Las cuentas T sirven generalmente para temas en el balance, nuestro primer estado financiero. A ver, estoy tratando de borrar. Creo que si apretáis el mouse y lo pasáis por, o sea, lo mantenéis apretado y lo pasáis todo por arriba, se borra el tiro. Ay, gracias. De hecho, ni siquiera sabía usar PowerPoint y por eso Tomás hizo el PowerPoint. Ya, sigamos. Nos dicen, la cuenta de depósitos bancarios genera anualmente un 2% de interés. El 30 de junio del 2016 la empresa realizó un retiro. Esta fue la única transacción asociada a esta cuenta durante el año 2016. Los intereses se pagan cada 31 de diciembre. Y antes la Isa tiene una pregunta. Dale, Isa. ¿Qué pasó con los intereses de la anterior que teníamos? Ya, gracias por mencionarlo. Lo dejé en stand-by ya, porque va a quedar en cuentas por pagar, y se acuerdan que yo les había dicho que hay ciertas cuentas que quizás nos vayamos enterando en el recorrido,
Eso lo voy a volver a retomar más adelante, por eso no lo quise cerrar al tiro, ¿ya? Ah, ya, bueno. Pero Gracias. gracias por mencionarlo, porque se me olvidó decirlo. Ya, entonces, tenemos nuestros depósitos bancarios. ¿Qué son los depósitos? En el fondo yo voy a poner plata en el banco y yo voy a ganar interés por solo dejar la plata ahí. Pero nos dicen que a mitad de este año vamos a hacer un retiro. Ojo, que es muy importante ver las fechas. Que nos digan el 30 de junio quiere decir que yo a mitad de este año retiré plata del banco. Entonces el interés generado a final del 2016, obvio que no va a ser el mismo si es que yo retiré plata, ¿se entiende? Y esta fue la única transacción realizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a depósito y vamos a abrir nuestra cuenta T. Nos damos cuenta que en depósito vamos a tener un saldo inicial que va a ser de A y un saldo final que va a ser de E, que en el fondo van a ser las incógnitas que vamos a tener que encontrar. Pero ¿qué cosas nos podrían dar una pista? Porque claro, uno dice como chuta, no me dice ni en el inicio ni el final de dónde saco información. De los intereses ganados. Entonces yo voy y busco en mi estado de resultados y veo que tengo un ingreso financiero de 5 para el año pasado y un ingreso financiero. ¿Qué es importante de eso? El año pasado, el 2015, yo tenía cierta plata, ¿cierto? Y eso generó un 2% de interés. Entonces, la plata que yo tenía, multiplicado por 0,2, me generó el interés de 5 pesos. Si yo despejo esa X, es decir, cuánta plata tenía en el banco, van a ser de 250 pesos. Y es así como yo obtengo la letra A. Luego, ¿cómo disminuyen mis depósitos? Sacando la plata del banco. Al sacar la plata del banco, yo tengo que irme a ver mis entradas de caja. Porque si yo voy al banco y les pido, ya pásenme mi plata, claramente después en mi caja voy a tener más plata. Entonces nos vamos a entradas de caja y vemos que tenemos retiro depósito bancario A5, que va a ser nuestra incógnita también, ¿ya? La idea es que vayan cachando qué cosas tengo que irme fijando y qué incógnitas voy a poder despejar con las cosas que tenemos. Después, nos vamos al ingreso financiero del 2016, que nos dicen que era de 4 pesos. Resulta que el 2016, ¿qué cosa se alcanzó a devengar? Un semestre yo tenía toda la plata, porque todavía no sacaba nada. Entonces seguíamos devengando un 1% de los 250, que nos generaba un interés de 2,5, ¿cierto? Y voy a tener otro 1%, que es el interés generado en el segundo semestre, de la plata que me quedó en el banco. ¿Y cómo yo sé cuánto va a ser eso? Despejo esta ecuación, en el fondo despejo E como una incógnita, y voy a tener que fue de 150. ¿Alguien no entendió eso? Ya, la Isabel me pregunta entonces. ¿Qué va a pasar? Sabemos que este año, el 2016, nosotros teníamos el total de la plata hasta mitad de semestre y a mitad de semestre se nos paró la raja y quisimos sacar la plata del banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el total, que eran de 250, devengó un interés del 1%. Y la otra plata, lo que quedó en el fondo para este segundo semestre, va a devengar también un 1%, pero no sabemos cuánto es ese monto. Pero lo que sí sabemos es que el monto total es de 4 pesos. Entonces, despejando eso, nuestra E, podemos tener que nuestra E es de 150. Y así yo voy y puedo completar mi cuenta T. Luego, ahí al tiro podemos sacar nuestro A5, que era lo que yo les dije que íbamos a ganar en efectivo al momento de ir al banco y pedir la plata, que por diferencia se saca y tenemos que es un total de 100. Josefina me pregunta de dónde saqué el 1%. Hay que tener claro que es interés simple. Si es que una cuenta bancaria me devenga un interés del 2% anual, semestral me va a devengar una. ¿Se entiende? Y como sacamos la plata a final de mes, tenemos que analizar este interés como un 1% de lo que teníamos entero y el otro por ciento de lo que nos quedó. Por eso saqué el 1%. Es 1% semestral y 2% anual. ¿Ya? Ahora voy a tratar de borrar todo como me dijeron. Y nos vamos a la siguiente. Si alguien tiene pregunta que quiere hacer por micrófono, adelante nomás. ¿No? Ya, buenísimo, sigamos. Nos dice,
María, ¿me podías hacer la pregunta en voz alta? Que no entiendo la pregunta. El 2,5 ¿No? Ah, ya, perfecto. El 2,5, a ver. Ah, ya, el 2,5 es el 1% de lo que tenía, que lo que tenía era 250. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 1% por 250 es 2,5. Voy a tratar de, para la siguiente vez, hacer más el desarrollo paso por paso, porque soy demasiado dispersa y pongo los números al tiro. De hecho, pobre de mis ayudantes que me corrigieron las pruebas, porque de verdad me salto hartas cosas. Ya. Todas las compras de existencia se realizan con un crédito por parte de los proveedores. Las compras de existencias durante el 2016 alcanzaron un monto igual al doble del saldo de cuentas por pagar a proveedores a comienzo de año. ¿Qué es importante acá? Las cuentas por pagar a proveedores, ¿cómo aumentan? Comprándoles a crédito las existencias. Yo hoy le digo al señor, señor, me vende calculadoras, yo se las pago en un año más. Entonces las compro a crédito, ¿ya? Y nos dicen acá que este año vamos a comprar el doble de lo que ya teníamos en cuentas por pagar a proveedores. Entonces, vamos a nuestro balance. Tenemos que en existencia un saldo inicial de 135, lo copio acá, y un saldo final de 203, que también lo copio acá. Nos vamos a cuentas por pagar. Tenemos un saldo inicial de J, no lo sabemos, pero tenemos un saldo final de 227. Nos dicen que nosotros vamos a comprarle a crédito a nuestros proveedores el doble de lo que teníamos antes. Es decir, que si al principio teníamos J, le vamos a comprar este año 2J. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguien quedó alguna duda con eso? Ya, buenísimo. Entonces, volviendo a ver. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener nuestro J inicial, nuestro final, y nosotros sabemos que las existencias terminaron en 203. ¿Ya? Y nosotros podemos hacer una ecuación. ¿Qué ecuación? Vamos a tener J menos 250, que son en cuanto disminuye, más 250, o sea, más 2J, es igual a 227, que es nuestro saldo final. Por lo tanto, juntando las J, tenemos que J es igual a 159. ¿Ya? Algo que se me olvidó mencionar. ¿De dónde sacamos ese 250? Es importante. ¿Cómo aumentan las cuentas por pagar a proveedores? Comprándoselas a crédito. ¿Cómo disminuyen las cuentas a comprar a proveedores? Disminuyen pagándole lo que le debía en el fondo. Si es que yo le había comprado 10 lucas y le pago 2, ahora le debo 8 lucas. Entonces me voy a mis salidas de caja y veo que en pago a proveedores tengo de 250. Es decir, que en mi cuenta T, saldo inicial, saldo final, va a disminuir en lo que yo les terminé pagando a mis proveedores, y va a aumentar en mis ventas, en mis compras a crédito a los proveedores, que es el doble del saldo inicial. Y haciendo todo esto junto, podemos obtener que J es de 159. ¿Ya? Luego, si J es de 159, nuestras existencias compramos el doble, ¿cierto? Compramos un monto de 318. Ese 318 se va a ver aumentado en nuestra existencia, y este 250 lo vamos a sacar por diferencia. Este 250, ojo, lo podemos sacar ahora o lo podemos sacar después. Yo después igual lo vuelvo a justificar porque este 250 está aquí, que en este caso ahora sería por diferencia, pero después nos vamos a dar cuenta de eso cuando calculemos el costo por venta total del año, ¿ya? Así que no se preocupen con ese número. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este tema? Hola, Hola Joaquín, dale, dime. yo tengo una duda general, como para resolver las cosas. Obvio, dime. Quería saber si tú tenías las cuentas T dibujadas antes de la prueba o le ibas dibujando por cada enunciado. Ya, yo las dibujo por enunciado. De hecho, es muy enredado tenerlas dibujadas como en una hoja y después como que irme plana por plana. Gastáis demasiado tiempo y no vale la pena. Anda abriéndolas cuando te den dando la información. Y ten tips de qué cosas abrir en conjunto. Por ejemplo, el PDI siempre se abre en conjunto con cuentas por cobrar. Entonces te hablan de eso y al tiro sabéis cómo manejar cada una porque se relacionan.
una depende de la otra. Ya. De hecho, yo lo que hacía casi que en las pruebas de contabilidad era descorchetearlas, que en su caso como online no sé qué tanto sirve eso, y como que para eso iba avanzando más rápido. Muchas Simón me pregunta, ¿alguien más tenía la mano levantada? Hable nomás. Aló. Aló, Sebastián, dale. Oye, una pregunta, ¿la cuenta de caja la veía al principio o la veía al final y iba ahí sumando todo al final o mientras vais con los enunciados la vais sumando? Cacha que siempre la hago al final. Caja es lo último. Pasan tantas cosas que de hecho nosotros en una parte del enunciado son solo salidas y entradas de caja. Entonces nosotros con el transcurso del desarrollo vamos a ir completando estas B, vamos a ir completando las A, que son los ingresos a caja, y al final copiáis y pegáis todo y sacáis por diferencia. O incluso si te da lata hacerlo solo en la cuenta T, así es que te calcen los activos con el pasivo y patrimonio, y según yo te dan puntaje igual por error de arrastre como porque te calcen. Así que... Perfecto. Ya, bacán. Gracias. Y Simón me pregunta cómo disminuían las existencias teóricamente. Las existencias disminuyen vendiéndolas. Y siempre la disminución de la existencia disminuye en el costo por venta al final, que es el costo histórico. También podrían disminuir por mermas o por robo, pero yo no sé si se los pasaron, y en caso de que sí, en este ejercicio no lo mencionan en todo el desarrollo, así que no nos preocupemos por eso. Cristian Garín me tiene una pregunta. Dale, Cristian. Me pregunta, ¿el 250 de existencia de dónde sale? Sale por diferencia. Si yo tengo un saldo inicial de 135, un saldo final de 203, ¿en cuánto aumentan? En lo que compro y en cuánto disminuyen en lo que vendí en el fondo. Y lo saqué por diferencia. Igual ese 250 lo voy a volver a explicar al final, porque al final nos confirman que ese monto es de 250. Y sí, siempre las existencias que se van es porque las vendí. Al final la existencia es el producto que uno vende como empresario. Imagínense que tú tenés una empresa calculadora, lo que se te va a ir de existencia va a ser lo que vendes de calculadora, ¿ya? Y el 318, ¿cómo sale? Sale porque nosotros despejamos que J era de 159, por lo tanto 2J es el doble de 159, 318, que en el fondo cuánto compré de existencia. En el fondo todo lo que le quedo debiendo al proveedor significa que aumentaron mis existencias porque se lo compré todo a crédito. ¿Costo por venta se involucra con la venta de existencias? Sí, pues obvio, porque ¿qué es lo que se vende y lo que se transa? Son las existencias. Si es que tú vendes existencia, el costo por venta refleja el costo histórico de la existencia. Lo que va a pasar después en ayudantías posteriores y en la segunda prueba les van a empezar a pasar. ¿Y qué pasa si no todas las existencias cuestan lo mismo? Y ahí van a conocer el LIFO, el FIFO, etc. Pero en términos de ahora no se compliquen con eso. ¿Las existencias no se abren también en cuentas por cobrar? Las existencias, claro, se pueden vender al contado o a crédito y eso tendría que ver con cuentas por cobrar, pero no nos compliquemos con las existencias ligadas a cuentas por cobrar, porque nos hablan todo el rato de plata en cuentas por cobrar, que lo despejamos en el punto número 1 que dijimos que íbamos a vender a crédito estas existencias por 375, ¿ya? Así que no se enreden con lo de la existencia y cuentas por cobrar, porque generalmente se habla de monto y de plata, que nos hacen específicamente, nos evidencian en el enunciado que nos dicen ventas a crédito, ¿cachai? Entonces no me complicaría. Vamos a tratar de borrar de nuevo para seguir avanzando. ¿Alguien más? Obvio, dale nomás. Cuando vendes existencias, ¿qué pasa con el costo de venta? No me quedó muy claro. Es que no es que, si es que yo al vender existencias disminuye el costo por venta, en el fondo lo que pasa es que las existencias que tú vendes, el valor histórico de esas existencias son tu costo por venta, ¿cachai? Pero no mezclen la cuenta de costo por venta con existencias, sino que tienen que tener claro que lo que se me va en existencias, lo que yo vendo, representa finalmente ese costo por venta, ¿ya? Ya, muchas gracias. Y la Nini me pregunta si podemos asumir cosas, por ejemplo, que me falta ingreso por venta por merma o robo. Ya, si es que hubiera robo me lo hubieran dicho, y en todo el enunciado no me dicen que hay robo. Y eso sí podría provocar de que disminuyeran mi existencia, si claramente me las roban. Pero en este caso no, entonces solo van a disminuir por ventas, porque las vendo, ya no las tengo. Importante lo que dice Tomás, de que la ayudantía va a quedar publicada hoy día en YouTube, para que la vean, siguiendo el Instagram va a estar el link, ¿ya? Así que sigamos. Nos dicen,
Cada 31 de diciembre la empresa paga el arriendo de la oficina, donde se realizan los labores de administración por ventas de las existencias. El dueño del establecimiento que arrienda a la empresa tiene la política de cobrar anticipadamente un año y cada año incrementa el costo en un 10% respecto al año anterior. Entonces, acá hay que manejar súper bien qué es el arriendo pagado por adelantado. En el fondo, yo pago plata, en este caso el año anterior, el 31 de diciembre, para utilizar todo un año la oficina al siguiente año, ¿ya? Entonces, la Trini incluso me preguntaba, J, ¿cómo lo saqué? Despejando la ecuación de la cuenta T. J más 2J menos eso me tenía que dar un monto final. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De que todo el año me van a cobrar un 10% más que el año anterior. Si nos vamos a nuestro balance, tenemos que nuestro saldo inicial es de D. Arriendo pagado adelantado todavía no sabemos cuánto es, y nuestro saldo final es de G, que tampoco sabemos de cuánto es. Si nos vamos a gasto por arriendo, que también es importante porque está todo ligado, yo me voy a el 2015 y tenemos que es de 50. Y aquí es clave que entiendan cómo pasan las cosas. Yo voy a pagar el 31 de diciembre del 2014 100 pesos por ocupar mi oficina. ¿Ocupar mi oficina cuándo? El 2015. Entonces yo durante el 2015 voy a tener todo un año donde voy a poder ocupar esta oficina que ya pagué el 2014, y a medida que transcurre el tiempo yo voy reconociendo ese gasto y se me va disminuyendo este arriendo pagado por adelantado. Entonces, si es que yo reconozco el gasto de 50, quiere decir que el 2014, un año antes, yo pagué un monto de 50. Y este año, ¿cuánto voy a tener que pagar? Un 10% más. Entonces yo lo que hago es pagar un 1,1, voy a poner el lápiz, un 1,1 por 50. Este año me toca pagar 55. Este año me refiero al 2015, perdón. El 2015 yo voy a pagar 55 para que yo el 2016 recién pueda usar la oficina un año. Y por eso nuestra B, nuestro saldo inicial, es de 55. Luego, podemos despejar al tiro nuestra Y. Que la Y... que la Y es el gasto por arriendo del 2016, ¿ya? ¿Se entiende por qué es eso? Y luego sabemos que este año, el 2016, voy a volver a tener que pagar plata el 31 de diciembre para que el 2017 yo pueda ocupar la oficina. ¿Y qué va a pasar ahí? Resulta que yo voy a pagar un 10% más de ya lo que pagaba, es decir, de 55, y voy a pagar 60,5, 1,1 por 55. Y resulta que nos terminamos con un saldo final de 60,5. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer por micrófono? Yo feliz. Que Dale, en el Tini. fondo, tu gasto por arriendo del año pasado es el que pagaste este año, ¿no? O sea, tú pagaste este año los 50 del año pasado. Yo pago este año para ocupar la oficina el próximo año. Pero ¿cuándo yo reconozco el gasto? El próximo año, porque ya ocupé en el fondo en la oficina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo pagué 55 este año para ocuparlo el 2016, la oficina. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Ya, sigamos. Esto es todo lo que está relacionado con arriendo pagado por adelantado. ¿Qué otra cosa podemos despejar? Podemos despejar nuestro salidas de caja, que sería el arriendo pagado por adelantado, que es B3. Que B3 fue lo que pagué en el 2016, que pagaba 60,5 para poder ocuparlo el 2017. ¿Ya? Sigamos para ir un poco más rápido porque vienen cosas importantes. Dale. Nos dice, al 31 de diciembre del 2015 se tienen 2 máquinas con igual valor de adquisición, igual valor residual y de 10 años. A esa fecha la primera máquina tenía 3 años de uso, mientras que la segunda máquina solo 1 año de uso. ¿Qué rescatamos al tiro de este enunciado? Si las 2 máquinas tienen las mismas características, el mismo valor de adquisición, yo me voy a mi cuenta, a mi balance, y veo que el saldo inicial de máquinas es de un total de 500. O sea que si tengo 2 máquinas iguales, ¿cuánto me va a costar cada una? 250, ¿cierto? Perfecto. Y además, ¿por qué nos preguntarían o nos dirían cuántos años tiene de antigüedad? ¿Por qué nos importaría a nosotros saber qué tan antiguas son en el fondo?
nos importa porque ahí empezamos a hablar, bien como dice la Nini, sobre la depreciación acumulada. Si es que las dos máquinas tienen las mismas características, se van a depreciar lo mismo cada periodo. Y si nos vamos a nuestra depreciación acumulada en nuestro balance, voy a ocupar el lápiz, de depreciación acumulada tenemos un total de 80. Entonces se nos permite generar la siguiente ecuación. Si yo tengo, en el fondo, número de periodos, 4 periodos, una máquina se me alcanzó a depreciar 3 y otra máquina 1, mi depreciación suma un total de 80. Y si yo divido el monto por cual se deprecia en cada periodo, nos da un total de 20. Es decir, que cada máquina todos los años se va a depreciar 20 pesos. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? Buenísimo. Ya, seguimos. A mitad del año 2016 la empresa renovó una de sus máquinas, cambiándola por un modelo más económico. Para realizar el cambio, la empresa debió entregar la máquina más antigua, además de pagar en efectivo la diferencia del valor con la nueva máquina. Esta diferencia corresponde al 10% del costo de adquisición de la nueva máquina. La nueva adquisición no tiene valor residual y se deprecia linealmente en un horizonte de 10 años. Entonces, ¿qué pasó ahora? Entregamos la máquina más antigua y compramos una nueva. ¿Ya? ¿Qué va a pasar al tiro en nuestra cuenta T? Va a pasar de que vamos a tener un saldo inicial de máquinas y se va a ver disminuido en la máquina que yo entregué, en su costo histórico. Siempre ténganlo presente, en cuenta T de máquinas se ponen los costos históricos. Aquí vamos a poner nuestro 250 de la máquina que... Chao, chao. Luego, nosotros compramos otra máquina, nos dicen. Entonces nuestra cuenta de máquinas va a tener que aumentar. ¿Y cómo sabemos en cuánto aumentó? Por las características que nos dicen. Nos dicen que la máquina nosotros tenemos que entregar la más antigua, y su valor tenemos que calcularlo, que lo calculamos aquí. Nosotros teníamos una máquina que originalmente nos costó 250, y se va a ver despreciada. Se va a ver depreciada los 3 años de antigüedad que tenía, por los 20 pesos que habíamos calculado que se depreciaba por año, ¿cierto acá? Menos un semestre, porque ojo, yo cambio la máquina a mitad de semestre, es decir, 0,5, medio año, por los 20 pesos. Eso me genera que la depreciación total que se me va, porque en el fondo, chao máquina, chao depreciación, va a ser de 70, ¿cierto? 3 por 20 más 0,5 por 20. Y además, el valor de la máquina final va a ser de 180, por el costo histórico menos la depreciación acumulada. Bruno me pregunta si las máquinas tenían distintos años, ¿no daría distinto el gasto por depreciación? Sí, el gasto por depreciación es lo mismo, porque en el fondo como tienen las mismas características, se deprecian lo mismo, y la depreciación acumulada va a ser dependiendo de, ahí sí nos importa la antigüedad de la máquina, pero el gasto no, porque el gasto solo mide cuánto se depreció este año. ¿Ya? Ya, me preguntan la ecuación de la depreciación. Entonces, se deprecia la máquina 20 pesos por año, ¿cierto? Cada máquina. Se me va a ir esta máquina y se me va a haber depreciado sus años de antigüedad, que hasta el 2015 eran de 3 años, y luego este año se me alcanzó solo a depreciar medio semestre, porque a medio semestre la quise vender. Entonces, por eso me da que tenemos una depreciación total de la máquina de 70, que al restárselo al costo histórico me da un total del valor de la máquina de 180. Y si yo me voy a mi cuenta de depreciación, mi cuenta T, teníamos un saldo original de 80 por enunciado, y ahora se me van a ir estos 70. ¿Por qué? Porque si yo vendo la máquina, toda su depreciación se va. Yo no voy a seguir contabilizando depreciación de cosas que ya no tengo. Entonces, por eso la saco. ¿Ya? Es por eso. Luego, si nosotros teníamos un valor de la máquina al momento de venderla de 180, nos dicen que además del valor, nosotros vamos a pagar un 10% más de la máquina 3. Todo esto nos lo dicen por enunciado. Entonces así yo puedo despejar cuánto vale mi máquina 3, que sería mi 180, el valor que yo entregué, más el 10% de su costo, más finalmente es igual al costo. Y despejando esta ecuación, tenemos que la máquina 3 nos da un total de 200. Y ese mismo 200, que en el fondo es el costo de la máquina nueva que compré, la voy a poner en máquinas aumentando. Y por diferencia puedo despejar mi saldo final de 450. Aquí me preguntan, ¿cómo sabes que ese fue el precio que vendió la máquina? Porque, no, yo no sé el precio al que vendí la máquina,
pero, o sea, yo sé el precio que me vendía la máquina porque en el fondo yo no la vendí, yo no generé como que me pasaran plata por vender esa máquina. Lo que yo hice fue pasar la máquina más antigua y a cambio me pasaran una máquina nueva, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo eran las características de este como trueque? Era que yo pasaba eso y además pagaba un 10% y calculaba el valor. Me piden que explique de nuevo la ecuación, perfecto. Tenemos nuestro valor original, o sea, final de la máquina más antigua, que a ese minuto costaba 180 por esta ecuación, y nos dicen por enunciado de que pagamos un 10% más de la máquina 3. Y eso es igual al costo de la máquina 3. Y por eso, esta es como nuestra incógnita. Por eso podemos despejar esta incógnita y llegar a que cuesta 200. Isadora me pregunta, ¿el costo de venta de la máquina sería el costo histórico menos la depreciación? Sí, es el costo hasta ese minuto, en el fondo, cuánto valía la máquina hacia ese minuto, que es todo por enunciado por las características que nos dan. Y así, nosotras podemos cerrar nuestra cuenta de máquinas y de depreciación. Depreciación, ojo, ¿cuánto vamos a depreciar este año? Que en el fondo terminaría siendo nuestro gasto por depreciación. Serían 10 pesos por la máquina antigua. ¿Por qué 10 pesos? Porque solo se alcanzó a depreciar un semestre y después la vendimos. 20 pesos por la máquina 2, porque en el fondo habíamos dicho que se depreciaba 20 por año y no la hemos tocado. Y ahora vamos a calcular que la depreciación de un semestre de la máquina nueva es de 10. ¿Cómo calculamos la depreciación? Con la típica fórmula, que sería de 200 menos su valor residual que nos decían que era 0, dividido en el horizonte de años, que es 10. 200 dividido 10 es 20. Es decir, que se va a depreciar 20 al año y por ende en el semestre se nos va a depreciar 10. Y es así como teniendo el saldo inicial, la disminución por vender la máquina y el gasto por depreciación, que en el fondo esto sería nuestro gasto por depreciación del 2016, podemos cerrar nuestro I, que es nuestra incógnita de saldo final de depreciación acumulada. Además, podemos al tiro encontrar nuestro 40 y nuestro Z y nuestro U, que son los gastos por depreciación de cada año. En el año 2015, que sería nuestro U, nosotros teníamos dos máquinas, la antigua y la número 2, que habíamos calculado que se depreciaban 20 por año, y como son dos, se deprecia un total de 40. Por eso nos da el gasto por depreciación del 2015. Y el 2016, por lo que acabo de explicar, se deprecia 10 la máquina antigua, 20 la máquina 2 y 10 la máquina nueva, y por eso también nos da un monto de 40. A Simón se le olvidó por qué eran 250, porque al principio tenía un saldo total de 500, y como eran dos máquinas con las mismas características, cada una costaba 250. Lo explicitaba, ¿ya? Entonces sigamos para ir avanzando, no queda mucho, así que mucho ánimo, que vamos a terminar. Voy a tratar de borrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por micrófono? ¿Que no haya quedado claro o algo? ¿No? Ya, buenísimo. Sigamos, el 27 de julio del 2016 se pagaron todos los dividendos adeudados a diciembre del 2015. Además se declararon dividendos por la suma de 35. Qué importante, saber cómo aumentan y disminuyen los dividendos por pagar. Los dividendos por pagar aumentan declarando dividendos y disminuyen una vez pagándolos. Entonces, nos vamos a nuestra cuenta T. Tomás me pregunta, repite lo de U y D. Lo de U es en el fondo el gasto por depreciación del 2015, que como teníamos dos máquinas que cada una se depreciaba 20 anual, en total se deprecian y generan un gasto anual de 40. Y el Z es el gasto del 2016, de cuánto se genera por depreciación de cada máquina, que se generaría 10 de la máquina antigua, 20 de la máquina 2 y 10 de la nueva. ¿Por qué 10 de la antigua? Porque solo alcanzó a estar un semestre. Y si se depreciaba 20 al año, en el semestre se deprecia 10. Y lo mismo con la máquina 3, solo alcanzó a estar un semestre, por eso es 10. Por eso las dos nos dan 40, ¿ya? Ojalá se haya entendido. Sigamos. Entonces, dividendos por pagar aumenta, generando, declarando dividendo, y va a disminuir finalmente pagándolo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Copiamos nuestros saldos iniciales y finales. Saldo inicial tenemos que es de 30, ¿por qué? Porque lo vimos en el balance. Saldo final es nuestra incógnita, que sería nuestra O, ¿ya? Nos dicen por enunciado que se declaran 35, es decir, que nuestros dividendos por pagar van a aumentar en 35. ¿Por qué? Porque va a ser una obligación de la empresa, una vez declarados, pagarlos. Y además nos dicen que se pagaron todos los adeudados, es decir, que si yo adeudaba 30,
Yo pagué 30. Y eso significa que podemos despejar nuestra salida de caja de pago de dividendos, porque nos dice que todo lo adeudado fue pagado y por tanto el pago de dividendos de este año fue del mismo de nuestro saldo inicial. También, junto con dividendos por pagar, generalmente se abre también la cuenta de utilidades retenidas, donde tengo el saldo inicial, final. Tenemos estos 35, porque los 35 se le restan de dividendos declarados a utilidades retenidas, y por diferencia puedo calcular este 196. En verdad, esto no es importante hacer la cuenta de utilidades retenidas, porque no tiene puntaje, porque no tiene ninguna incógnita. Así que da lo mismo si es que no lo hicieran, porque es como para yo explicarles más de la materia en el fondo. No es como que sea necesario. ¿Alguien no entendió esta parte o tiene pregunta en voz alta? ¿No? Ya, buenísimo. Sigamos. Los sueldos se pagan mensualmente el primer día del mes siguiente al mes trabajado. El 31 de diciembre del 2015, tras una larga negociación con el sindicato de trabajadores, se renegociaron los sueldos incrementándose en un 25% a partir del 1 de enero del 2016. Durante el 2015 no hubo cambio en los sueldos respecto a los que se tenían del año anterior. Ya, ¿qué nos importa acá? Vamos a abrir nuestra cuenta de sueldos por pagar y nos vamos a ir al balance para ver los saldos iniciales y finales. Saldo inicial teníamos acá, que es nuestra incógnita, un saldo final de 5. Sin embargo, si nos vamos al estado de resultados, podemos ver que hay gastos por sueldo, que el 2016 fueron de 60. ¿Qué quiere decir ese gasto de 60? Que en el fondo yo por mes a los trabajadores les pagué 5, ¿ya? Si yo les pagué 60 el 2016, el 2015 yo les pagué en el fondo un 25% menos, porque cada año va a ir creciendo en un 25%, eso es lo que nos dice en el enunciado. Y por ende le pagamos 48, es decir, 4 por mes, y así podemos ver cuántos de verdad pagamos este año. ¿Qué sería lo importante? Que nos dice que pagamos el primer día del mes siguiente, es decir, ¿qué pasa si yo trabajo en diciembre? Yo los pago en enero. Entonces yo, el 2016, me toca pagar el sueldo que no pagué de diciembre del 2015, más los 11 meses por el sueldo que les estoy pagando ahora a mis trabajadores. Y eso nos da un total de 59. Ese 59 sería el pago que hace que disminuya la obligación de pagar. ¿Se entiende? Y nuestro K inicial es de 4. ¿Por qué es de 4? Porque en el fondo eso fue lo que pagué este año, que no pagué el año pasado, y el 5 se obtiene de que en el fondo diciembre me va a quedar como guacho, lo voy a pagar el 2017, y por eso me queda en remanentes sueldos por pagar. Y por diferencia yo voy a calcular T, que sería de 60. ¿Ya? ¿Alguien no entendió eso? Ya, buenísimo. Sigamos. Maximiliano me pregunta, ¿cómo se paga en enero? ¿Se pone para el mes siguiente? Ah, ya, todo bien. Buenísimo. Sigamos. El 1 de enero del 2013, la empresa solicitó un préstamo bancario por un total de 800. Los pagos de amortizaciones de esta deuda están pactados de la siguiente forma. 200 pesos a mitad del año 2015, 300 pesos a mitad del año 2016 y 300 pesos el 30 del 06 del 2017. Para este préstamo cobra un interés de 8% anual sobre el saldo no amortizado, es decir, sobre el monto de la deuda que aún se debe pagar. Los pagos de intereses se realizan anualmente cada 31 de diciembre. Esta deuda y la adquirida en el 2016 para comprar un terreno son las únicas deudas que tiene la empresa. Ya, no se asusten con estos enunciados, de verdad son como que dicen demasiado, pero en verdad es fácil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la empresa pidió un crédito por 800 y fue pagando de a poquito, va a ir pagando de a poquito, ¿ya? El 30 de junio del 2016, la empresa, además de pagar la cuota correspondiente a la deuda, aprovechando un exceso de caja, prepagó el saldo remanente de la deuda tomada en 2013, es decir, pagó todo lo que debía. Producto de este prepago, el banco le exigió a la empresa un recargo en los saldos adeudados y ese mismo día la empresa pagó todos los intereses devengados a la deuda. Voy a borrar al tiro las rayas. ¿Ya? Entonces, ¿alguien no entendió algo del enunciado que lo quiera comentar? ¿No? Ya. ¿Cómo se sacan? Ah, ya, Cristiano entiende y acá me pregunta cómo se saca esos intereses. En el fondo, yo voy a tener un 8% de interés anual, pero sobre lo que quede de deuda. Por ejemplo, el 2015 se sabe que se pagaron 200 pesos, voy a volver a la diapositiva anterior, sobre la deuda que sigue.
Yo un semestre del 2015 alcancé a generar un interés, que sería un gasto financiero, del 8% sobre esos 800, y el segundo semestre voy a generar un 4%, porque es un semestre, 4% de los 800, y el segundo semestre del 2015 voy a generar un 4% de los 800 menos los 200, es decir, de los 600. ¿Cachai? Los intereses se van devengando y generando en forma de lo que no he pagado, ¿ya? Sigamos, entonces. ¿Qué va a pasar acá? Aquí nos dicen que la empresa solo va a tener dos deudas, nos damos cuenta, que era lo de la compra del terreno, ¿se acuerdan que lo habíamos dejado en stand-by? Y el préstamo bancario. Además nos dicen, y tenemos que abrir siempre generalmente tres tipos de cuentas. Deuda de largo plazo, deuda de corto plazo bancario y el interés por pagar, ¿ya? El interés por pagar generado por un cierto porcentaje sobre este monto total. ¿Qué va a pasar acá? Que tenemos que... un segundo. Tenemos que nuestras cuentas por pagar va a disminuir en 300. ¿Por qué va a disminuir en 300? Porque nos dicen que este año, en 2016, vamos a pagar... Ay, no sé para dónde me estoy yendo, ¿verdad? Vamos a pagar 300 pesos de la deuda. Es decir, que mi deuda va a disminuir en 300 y por eso tengo mi B8, que es mi egreso de caja. Luego, sabemos que va a aumentar mis cuentas por pagar en 500. ¿Por qué en 500? Porque era lo que yo había sacado del terreno. ¿Se acuerdan del punto 6? Y finalmente vamos a tener que puse mis cuentas iniciales, finales, y vamos a tener que el saldo final va a ser de 500. ¿Por qué? Porque... Espérenme, un segundo. Ya. Además nos vamos a ir al gasto financiero. El gasto financiero es nuestra B, que es una incógnita, ¿ya? ¿Qué nos va a importar del gasto financiero? Va a importar de que yo este año, el 2015, perdón, voy a haber generado lo que le explicaba a Benja, que era de un 4% de 800, que era el total de la deuda, más el otro 4% de los 600. ¿Por qué 600? Porque yo a mitad de año pagué 200 pesos. Y eso me genera un gasto financiero que me permite despejar B, que sería un total de 56. ¿Ya? Después, entonces, el interés por pagar teníamos un saldo de 0 y un saldo final de 0. ¿Por qué sabemos eso? Porque no aparece en el balance. Si no aparece en el balance es que siempre la cuenta se paga todo en el minuto. Por algo no representa mi estado financiero. Y vamos a tener que vamos a generar este año un gasto por interés, que va a ser un 5% de los 500. ¿Por qué? Porque en el terreno habíamos dicho que se generaba un interés anual del 5% sobre el monto, es decir, 0,5 por 500, que nos deja un total de 25. Y además se va a generar otro interés que es por esta deuda, que sería de un semestre por 600. ¿Por qué un semestre y no considero el siguiente? Porque me dicen que yo prepago la deuda. Es decir, que si yo prepago la deuda, ya no genero más interés durante el año. Entonces sumamos los 25 con los 24 y me queda un total de 49. Y ese total de 49 es mi gasto financiero del año 2016. ¿Ya? Por diferencia, voy a tener que, si es que yo genero un interés de 49 y termina en 0 el saldo final, significa que yo ese interés generado yo lo voy a tener que pagar al tiro, que significa un B7 egreso de caja. ¿Ya? La deuda a largo plazo también se prepaga entera. ¿Por qué? Porque nos dicen que aprovechando el exceso de caja vamos a pagar todo. ¿Y qué vamos a pagar entonces? Lo que teníamos. Y nos queda así que O es 0. Los 0 lo pudieron haber puesto al tiro, porque en el fondo, si pago todo lo que tengo, claramente el saldo final de esa cuenta va a ser de 0. Y finalmente nos vamos a ir a la pérdida por prepago de deuda. ¿Qué pasa? Que nos exigían un monto aparte. Y siempre una pérdida o una ganancia va a significar lo que yo realmente debía, menos lo que pagué, o lo que pagué menos lo que realmente debía, me genera una pérdida. ¿Y qué era lo que yo realmente debía? Yo lo que realmente debía eran 300 pesos. Pero resulta que yo pagué 350. ¿De dónde saqué esos 350? Los saqué en salidas de caja, puse prepago de deuda, aquí lo podemos ver, de 350. Entonces, yo pagué 350, pero en verdad yo debía 300.
Entonces, ¿cuánto me queda mi saldo final? De 50 pesos. Y es así como puedo también despejar mi A2, que A2 significaba pérdida por prepago de deuda en mi estado de resultados. ¿Ya? Puede ser un poco complejo, pero sí, A1 es 49. Pero después repitan el video en YouTube, pónganme en modo más lento quizás, no sé, pero esos son los pasos que yo seguí. En el fondo ir cachando qué voy pagando, cómo se va generando y devengando el interés, y fijarme en la salida e ingresos de caja y en el balance para completar mis cuentas T. ¿Ya? Seguimos, entonces. Los dueños de la empresa realizaron un porte en efectivo. Al tiro nos vamos a patrimonio capital. ¿Qué va a pasar con nuestro capital? Vamos a tener un saldo inicial que nos dicen que es de 500 y nos vamos a ir a entradas de caja. En entradas de caja, aportes de los dueños en efectivo, tenemos un total de 300. Y 500 más 300 nos da un total de 800. ¿Se entendió esa parte? Es súper simple, la verdad. Al decirme al tiro que era en efectivo, al tiro sé que me tengo que ir a mirar entradas de caja. ¿Ya? Sigamos, estamos terminando, nos quedan como 1 o 2 puntos. Los impuestos se pagan el día del 31 de diciembre antes de la presentación de los estados, de los estados financieros. ¿Qué nos importa de eso? Que nuestros impuestos siempre se van a pagar, entonces nuestro saldo inicial y final es de 0. Pero no nos permite despejar ninguna variable, así que este punto de verdad nos sobra, no nos aporta nada. Después, nos falta, si es que ustedes completan su balance, lo imprimen y van anotando cada cosa, nos falta sacar un par de letras más. ¿Qué sería? Analizando el estado de resultados, tendríamos que nuestro ingreso por venta es de 750. ¿Por qué tendremos que este es de 750? Porque por diferencia vamos a haber despejado todas las demás incógnitas en nuestro estado de resultados del 2015, teniendo el resultado del ejercicio que fue de 196, y nos va a dar que nuestro ingreso por venta fue de 750. Eso es solo despejando todo eso, ¿ya? Y a partir de esto, ¿qué podemos saber? Podemos saber que al principio de todo nos habían dicho que íbamos a tener un margen constante, es decir, que del ingreso por venta siempre el costo por venta iba a representar lo mismo. Este es el ingreso por venta del 2015 y el costo por venta del 2015. Este es el ingreso por venta del 2016 y este es el costo por venta del 2016 que no sabemos cuánto es. Y despejando nuestra X, que de hecho es la letra X, va a ser un total de 250, ¿ya? 250 es mi costo por venta, que representa incluso el costo de las existencias, que ya lo habíamos mencionado. Y yo dije que íbamos a volver al punto 9, que era el de la existencia, y íbamos a confirmar que lo que se me iba de existencia era de 250. Y sabiendo todo esto, por diferencia calculamos la caja del 2015, como yo les dije siempre al final, que nos da un total de 227,5. Y es así como nuestros activos deberían calzar con nuestros pasivos más patrimonio. Esa sería la ayudantía de hoy día. Ya. El margen constante siempre me dice que el costo por venta es como una fracción constante con respecto al ingreso por venta, ¿cachai? Entonces por eso podemos poner ingreso por venta, costo por venta, y aquí ingreso por venta, costo por venta. Y despejamos nuestra incógnita con regla de 3. Rafael me pregunta que explique lo nuevo de última. En el fondo esta diapositiva es para despejar las últimas variables que no nos habíamos podido completar en nuestro puzzle. Que en el fondo sería, por diferencia calculábamos nuestro S, que era nuestro ingreso por venta del 2015. Luego, tomando este 750, puedo calcular el margen constante para ver el costo por venta del 2016. Y finalmente, la última letra que nos faltaba despejar era la caja, que para que me calcen los activos y los pasivos con el patrimonio, lo hago por diferencia. Eso. Ya, ahora quiero que me hagan preguntas del ejercicio de materia, si quieren, en verdad. Yo feliz de contestar, traté de estudiarme la materia, así que dale con el micrófono el que quiera preguntar. Hola, oye, Hola. ¿cómo se cierran las cuentas T? ¿Las cuentas T cómo se cierran? Sí. Hoy, ¿cachai? No me acuerdo también, pero según yo lo que hago es ir sumando las cosas y al final cuando ya he puesto toda la información, ponía el saldo final y en el fondo, ¿sabéis que está cerrada? Cuando lo que está a la izquierda suma lo mismo, o sea, lo que está a la izquierda con lo de la derecha hacen que, dependiendo si es pasivo o activo, sumen lo que sale al final. ¿Se entendió? Tengo un saldo inicial, uno final,
Si yo le sumo todas las cosas que están, si es un activo, las cosas que están a la izquierda, le resto a la derecha y me da lo del final, entonces sé que está perfecto. Ya, gracias. Ay, muchas gracias a los que les sirvió la clase. La verdad es la primera ayudantía que hago. Yo generalmente hago clases particulares de cálculo 1 y cálculo 2, pero bacán poderlo haber ayudado en conta porque es un ramo que a mí me encantó. Tuve un profesor bacán que de hecho ahora está en Holanda. Y si necesitaran cualquier clase particular o alguna cosa para futuro, también los puedo ayudar. En intro a la micro, conta 1 y los cálculos. Esos son mis fuertes. Todo lo demás, no sé, ustedes ya no tienen ni horizonte, en verdad, tienen programa y esas cosas, no me manejo nada. ¿Alguien más le tiene una pregunta para la prueba? Algo que quizás no sea del ejercicio, pero sea de materia. Yo tengo una duda. Dale tú. Dale, dale, pregúntame nomás y de ahí va Maximiliano que me levantó la mano. Ya, creo que soy yo. Sí, dale. En los seguros, cuando teníamos que hacer la tarea que entregamos hoy día, me quedó la duda de que decía que no va a renovar seguro para el próximo año. Ya. Y una de las incógnitas era el gasto por seguro y el seguro que sale en el balance. Decía Ya. que el seguro que pagaba regularmente era de 15.000. Entonces me quedó, yo no sabía si poner que como el seguro que está en la parte del balance era 0, y si el gasto por seguro iba a ser 0, o si Ya. iba a ser 15.000. Ya, perfecto. Es lo que te dice Diego en el fondo, que el gasto por seguro siempre es lo que se devenga, y no solo de seguro, incluso de sueldos, de todo. No es lo que tú realmente pagas, porque no estamos en base a caja, estamos en base a devengado. Entonces, si es que tú ya consumiste el seguro, porque lo pagaste antes o lo pagáis ahora, da lo mismo, tú reconocí el uso de ese seguro por el monto en el cual tú ya habías pagado. Y si te dicen que no renueva, en el fondo solo no vaya a tener un egreso de caja, pero tu asiento sigue siendo que se te va ese seguro pagado por adelantado y por otro lado generáis este gasto por seguro. ¿Se entiende el asiento? Sí, y en caso de que tú hubieras pagado de nuevo esos 15.000, tendríais a la derecha un egreso de caja y a la izquierda un seguro pagado por adelantado por ese mismo monto. ¿Y el gasto de seguro ese año en cuánto me debería haber quedado? En lo que tú habías pagado por adelantado de eso, ¿cachai? Si habías pagado, no sé, un año antes las 15 lucas para ocupar el seguro ese año, entonces al final de ese año tú vas a haber generado ese gasto por 15.000. ¿Se entiende? Como que los Independiente si lo renovaste o no. Ya. ¿Ya? Sí. Buenísimo. Dale, no sé quién iba, Maximiliano, creo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda va hacia el PDI, ya que aún tengo dudas de cómo aplicarlo, por ejemplo, para ponerlo en el balance, si se acumula y qué parte se acumula, si lo que realmente se ocupa del PDI o lo que sobra del PDI, en Ya. caso que faltase. Ya, perfecto. Mira, de partida les voy a tratar de hacer llegar por el link de esto, no sé, un resumen que yo tengo de PDI, porque analizo caso por caso qué pasa si yo provisioné mal, si yo provisioné más, menos, pero en este caso el PDI solo aumentaba provisionando con porcentaje por parte del costo por venta. Si es que yo hubiera provisionado menos, en el fondo de lo que realmente no me pagaron, entonces tengo que generar de nuevo un gasto en reconocer más PDI, ¿ya? Pero si no se me entiende con las palabras, es mucho más fácil verlo visual y con un caso que yo se los voy a tratar también de mandar, ¿ya? Hola, yo tengo una duda con el desarrollo. Dale, Sebastián. Por ejemplo, si una variable en el estado de resultado me coincide con una del balance, ¿cómo se justifica? O sea, le pongo en cuenta no sé, A igual a B1, por ejemplo, y con eso basta, que me enredo para justificar. No entendí tu pregunta, Sebastián. Si es que algo en el estado de resultados coincide con una letra del balance como lo mismo. Ah, sí, pues llegar y si queréis escribir. Generalmente esas cosas que te coinciden con el estado de resultados, igual lo vaya a tener que poner dentro de tu cuenta T, ¿cachai? Como, o sea, inevitablemente para poder cerrar esa cuenta vaya a tener que haberlo puesto. Por ejemplo, si teníais que reconocer un gasto por sueldo, entonces en tu cuenta de sueldos por pagar vaya a tener que igual poner ese gasto haciendo aumentar o disminuir el sueldo por pagar, ¿se entiende? Al reconocer el gasto. Entonces sí. podéis llegar y escribirlo, pero igual inevitablemente lo vaya a terminar ocupando.
Gracias. Ya. Buenas. Hola, dale, dime. Mi duda iba en el caso de los sueldos, que es en el caso que generalmente se da, que se paga después del mes trabajado. En este caso, en el estado de resultado, si como la persona ya me trabajó ese mes, si en el caso que me pongo desde el punto de vista de la empresa, ¿se considera ahí durante el mes de diciembre, que es el último mes, el pago por tanto? Sí, eso es clave saberlo. ¿Por qué? Porque no nos importa cuándo pagamos las cosas, sino cuándo las hemos usado. Y como tú decías, la persona ya me trabajó en diciembre. Entonces yo reconozco ese gasto igual, solo que ese monto que no le alcancé a pagar queda remanente en mis sueldos por pagar. Ah, ya, perfecto. Entonces estaba ¿Cachai? bien. Ya, bueno, buenísimo. Y lo otro era que en el caso del seguro, que ahora es algo que yo adquirí y que otra persona me tiene que dar ese servicio. Si yo tenía el seguro, lo pagué por adelantado del año 2016, pero lo pagué en 2015. ¿Ya? En ese caso, ¿mi caja disminuiría el 2015? Sí, tu caja disminuye en el fondo cuando tú lo pagáis. ¿Y qué va a pasar en contraparte de esa disminución? Vaya a tener tu seguro pagado por adelantado a la izquierda. Te aumenta un activo y te disminuye otro activo que es la caja. Y al año siguiente, una vez ocupado ese seguro, te va a disminuir ese activo de seguro pagado por adelantado, porque en el fondo ya lo usaste, ya lo consumiste, y vaya a explicitar y reconocer ese gasto en tu estado de resultados, ¿cachai? Entonces fue caja 2015, pero gasto por lo que adquirí el 2016. Claro, pero eso es solo con las condiciones que tú me estás dando, diciéndome que en el fondo tú pagas el 2015 para ocuparlo el año siguiente, ¿cachai? Ya. Y lo de los sueldos entonces estaba bien. Cuando a mí me trabajaron, así se Lo considera. reconocís como gasto. Si lo pagáis o no, va a ver si es que te sale caja o te aumenta sueldos por pagar, ¿ya? ¿Cómo era eso cuando se ocupaba el término se devenga? ¿A qué quiere decir? Es que me sé el concepto que devengar es cuando yo entregué el bien y ahí recién se contabiliza, pero no sé muy bien cuando hablan de devengar, no sé, por interés, por ejemplo. Ya, en el fondo devengar es asumir o reconocer que ya ocupaste el servicio, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el principio de vengado en ingresos por venta. Si tú vayas a vender calculadoras, ¿ya? ¿Tú cuándo reconocís la venta? ¿Cuando tú me las pagáis o cuando yo te entregué la calculadora? En el fondo es cuando yo te entregué la calculadora, ¿cachai? Entonces, en el fondo se devenga el ingreso por venta una vez entregado el servicio. Si tú me pagaste incluso por adelantado la calculadora, yo no reconozco, listo, vendí la calculadora. No, yo la voy a reconocer cuando yo te la entregue, ¿cachai? Por eso la caja no nos importa tanto para tomar esas decisiones en el estado de resultados. ¿Ya? Sigamos con más preguntas. Yo tengo una duda. Dale, Isadora. Los gastos en los asientos siempre van arriba, ¿cierto? Siempre son del lado que se carga. Los gastos en el asiento, según yo, van a la izquierda. Ya, La sí, utilidad a la derecha. Todos los que son arriba. Y otra cosa, eso del asiento de ajuste nos dijeron que teníamos que hacerlo en el control. Pero como que no lo ¿Qué entiendo. cosa del asiento de ajuste? ¿El asiento? Dice asiento de ajuste y hay como gasto de arriendo y varias cosas más. Ah, ya, po. Ya, yo me refería en todo caso, no es que no lo hagan en el control ni en la prueba ni nada, yo me refería en el puzzle, ¿ya? Porque en el puzzle generalmente lo que piden es cuentas T y no siempre asientos. Pero obvio que si es que las hacen en el control una sección solo de saber hacer esos asientos, lo importante es que los manejen, ¿no? Obvio. Pero no entiendo qué son esas, como qué es lo que tenemos que manejar. Como por qué esos asientos en específico. Porque hay cuentas que se van a tener que reajustar porque a veces tú piensas o estimas cosas que están malas. Por ejemplo, el caso típico es lo del PDI, que en el fondo tú generáis una provisión, vayas a reconocer un gasto, pero después quizás tu PDI fue inferior o menor. Entonces tú vas a tener que hacer ese reajuste de mover de nuevo y reconocer ciertas cosas, ¿ya? Les voy a tratar de subir el resumen de eso. Y no sé si ustedes alcanzaron a tener la gincana ya, pero yo también hice un resumen de la gincana con el capítulo 1 y 2, que son como todos estos principios que estamos hablando de por qué el devengado importa, por qué, etcétera, que también queda claro. Así que ojalá que también les sirva. Buenísimo, muchas gracias. Ya. ¿Subir en qué página? No, es que lo que pasa es que se va a mandar
un video en YouTube, ¿ya? Yo voy a tratar de hacerle llegar, ya sea con un link, de alguna manera, mi Drive. Voy a tratar Maximiliano, ¿ya? Voy a preguntar porque yo de verdad no organizo estas cosas tampoco, entonces voy a preguntarle a los que saben. A ver, ¿alguien más tenía la mano levantada que quiera hablar? Al tiro me pongo a leer el chat, que es mucha cosa. ¿No? Ya. Ah, dale, Trini. Yo, Feliz. Que Dale, va. a mí me complica en los intereses el gasto financiero. En el fondo, cuando tú, porque el gasto financiero es como cuando no lo hay pagado todavía, ¿o no? No. El gasto financiero da lo mismo cuando lo pagáis, el gasto financiero se reconoce una vez pasado el periodo, ¿ya? El gasto financiero va a tener, se va a ir a la izquierda en tu asiento, ¿cierto? Y a tu derecha va a tener o caja, que va a ser que lo pagaste al tiro, o interés por pagar. Pero el gasto se reconoce igual con el periodo, ¿ya? Ya. Por ejemplo, si tú tenías una cuenta de 100 pesos que devenga un interés de 10% anual, tú a final de año vas a reconocer sí o sí ese gasto de 10 pesos, que sería el 10% de 100. Pero tu caja o tu sueldo, tu interés por pagar va a depender si te dicen que lo pagaste o no, ¿cachai? Ya, o sea, un gasto financiero no necesariamente implica que ya lo pagué. No, Es no, como no, los no, sueldos. no, sí, exacto, porque no estamos en base a caja, importante, ¿ya? Ay, gracias Isadora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Dale, Carolina. Ya, es que tengo una pregunta. Cuando yo tengo un sueldo pagado por adelantado, ¿ya? ¿Lo pongo en gasto por sueldo y en las cuentas como qué hago? ¿Lo pongo en sueldo? ¿No lo pongo en sueldo? ¿Cómo se ¿Estáis hace segura eso? que es sueldo pagado por adelantado y no seguro pagado por adelantado? Sí. Lo he visto Ya, bueno, ya. Imagínate tú pagáis por adelantado a tus empleados, ¿vale? Eso va a significar un activo, que a medida que los trabajadores me van a ir trabajando, se va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu asiento inicial? Tu asiento inicial es, a la derecha se te va a disminuir la caja, porque tú pagaste algo por adelantado, y a tu izquierda se te va a aumentar este activo circulante que sería sueldos pagados por adelantado. A medida que pasen los meses o los años, o como te digan que plantea los estados financieros de la empresa, tu sueldo pagado por adelantado te va a disminuir, es decir, se te va a ir a la derecha, y a la izquierda tú vas a reconocer este gasto por sueldo pagado por adelantado, que en el fondo sería reconocer que tu trabajador ya te trabajó, ¿cachai? Ya, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Hay gente más con la mano arriba. Yo, Dale, vaya. ya, que el gasto por PDI va a ser lo definitivamente incobrable o lo que como yo creo que no me van a pagar. No, es lo que tú crees, es lo que al final es una provisión, es una estimación. Lo Y cuando definitivamente incobrable, de hecho, termina siendo que el PDI disminuya, porque tú no vas a provisionar algo que tú ya sabes que no vas a poder cobrar, ¿cachai? Que no te van a pagar. ¿Ya? No caché muy bien. Ya, tranqui Felipe, es muy normal no entenderlo porque como que los profesores además lo pasan como en 15 minutos en la clase y una lata, pero en el fondo lo que tenéis que entender es que tú vayas a provisionar algo, como que vaya a ponerte el parche en tetelería, vaya a estimar más o menos ya. Si les vendo a crédito a mis clientes, ¿cuántos no me irán a pagar? Ya una estimación. ¿Cómo generalmente se hace esta estimación? Diciendo ya, no me van a pagar el 5% de las ventas a crédito, ¿cachai? Como un porcentaje de las ventas a crédito. ¿Y qué va a pasar? Que tú te vayas a ir dando cuenta con el paso del tiempo que, chuta, en verdad Juanito Pérez de verdad no me va a pagar. Como en verdad no me va a pagar, y eso haría que tu provisión disminuyera. Es decir, que a la izquierda tú vayas a tener el monto que Juanito Pérez te debía. ¿Ya? ¿Y por qué lo vaya a disminuir de tu PDI? Porque en el fondo tú no podés tener algo provisionado como esta estimación si tú ya sabes que no te van a pagar. Y tú, una O sea, vez... lo sacáis del PDI. Claro, lo sacáis del PDI. Y Ya. apenas tú provisionas, es decir, tú decís ya, el 5% de los consumidores no me va a pagar, tú al tiro reconoces el gasto. Porque siempre el asiento es PDI con gasto, ¿ya? Y si te llegan a pagar definitivamente más o menos, vaya a tener que hacer el asiento del ajuste. Que es difícil de explicar porque es más fácil explicarlo con caso, ¿cachai? Como si pagan menos, ¿ya? Pero Ya, a perfecto. grandes rasgos es eso. Muchas gracias.
Angelita me pregunta, o sea, en el estado de resultados se resta solo la provisión y no lo definitivamente incobrable. El gasto que tú vayas a reconocer en el estado de resultados va a ser tu provisión. Si ahora tú provisionaste menos de lo que realmente no pudiste cobrar, vaya a tener que hacer un ajuste que te reconozca ese gasto extra, ¿ya? Pero eso es a grandes rasgos. ¿A qué lado va PDI y gasto? El PDI, una contracuenta de activos, se comporta como un pasivo, va a la derecha, aumenta a la derecha, disminuye a la izquierda, y el gasto siempre es a la izquierda y una utilidad a la derecha. ¿Vale? ¿Alguien más tiene duda que quiera hablar en voz alta o preguntar en materia general? ¿No? Ah, ya, Simón me pregunta si para sacar la caja necesitas hacer una cuenta T. Sí, sería bueno que hicieran la cuenta T al final. Generalmente la caja se saca por despeje, pero igual es fácil hacer la cuenta T porque tenéis todo un enunciado donde vimos todas las A y todas las T de lo que entraba y lo que salía de caja. Entonces llegar y copiar los números, ¿cachai? En volada tenés puntaje por eso, pero igual llegáis al mismo valor, ¿se entiende? No sé, yo no corrijo las pruebas, yo no soy ayudante del ramo oficial, entonces yo no sé qué les van a exigir y por qué cosas les van a preguntar en serio. Yo solo les estoy dando mi perspectiva de cuando yo di el ramo y veía que me corregían las pruebas o mandaba a recorregir, ¿se entiende? Ya, y eso. La Angelita me pregunta que no entiende lo de los sueldos pagados por adelantado, ¿cómo hacer activo? Los sueldos pagados por adelantado, al estar pagados por adelantado, se transforman como un activo en el fondo temporal, que a medida que los trabajadores me van pagando, va disminuyendo y se va reconociendo ese gasto. Es lo mismo que el sueldo, el seguro pagado por adelantado y el arriendo pagado por adelantado. Así que eso es importante. En las cuentas T no cachas lo que aumenta en la caja o disminuye. En la caja solo aumenta con entradas de caja y disminuye con salidas de caja. A la izquierda aumenta, a la derecha disminuye porque es un activo. ¿Ya? En verdad no es pensarlo mucho en el fondo, es irte a la sección, salir de entradas de caja y copiar cada dato a la izquierda o a la derecha. ¿Qué más? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Puedo preguntar por micrófono? Obvio, dale nomás. Es que lo que pasa es que entiendo así como el lado donde aumenta la caja y disminuye, pero no sé cómo sacar la información desde las otras cuentas T que hice. Ya, y por eso te digo que la caja siempre la déjala al final, ¿dale? Siempre la déjala al final porque te vaya a empezar a enredar como, chuta, esto es verdad, no sé qué. Entonces al final, nosotros, mírame en el PowerPoint, ¿dale? Nosotros teníamos toda una sección acá, abajo, mírame, de entradas y salidas de caja. Y nosotros en el desarrollo fuimos completando esta incógnita. Entonces al final tú cuando queráis hacer tu cuenta T es llegar y copiar al lado izquierdo estos números y llegar y copiar al lado derecho estos, ¿cachai? Entonces en verdad no te compliquís durante el desarrollo de ir completando tu cuenta de caja, porque de verdad te vaya a enredar y va a ser una pérdida de tiempo. Ya, gracias. Buenísimo. La Cata me pregunta, cuando hago un retiro de depósito a plazo, ¿me aumenta caja? Sí, me aumenta caja, porque en el fondo ese depósito tú lo tenías en el banco, y tú al retirar ese depósito, o parte de él, tú vas al banco y le decís, pásamelo en efectivo, ¿cachai? Entonces, obvio que te aumenta en caja, sí. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta por micrófono? Yo tengo una duda. Dale. ¿Cómo sé cuando mi empresa está en quiebra? O sea, ¿cuándo tengo que reconocer que va a quebrar? Ya, para eso creo que habían hartos principios, pero según yo, a grandes rasgos lo que me acuerdo es que si una empresa tiene baja liquidez o tiene un resultado negativo, que eso generalmente se los ponen en los clientes, les van a poner como, la empresa Pepito Juanito tiene un resultado negativo este año, esto quiere decir que la empresa está quiebra, y eso es mentira. Que tenga un resultado negativo un año no va a querer decir de que no se pueda recuperar al año siguiente. Para eso todas las empresas estarían quebradas, en verdad. Según yo, ustedes les pasaron para las gincanas, debieron haber hecho leer 2 capítulos, si no me equivoco, donde hablaban de principios. Y uno de los principios que se cree que la empresa es continua, es decir, que va a operar durante un periodo de tiempo prolongado y no porque en un periodo le vaya mal, va a quebrar, ¿ya? Falta de liquidez no quiere decir que una empresa va a quebrar, pero a la vez harta liquidez tampoco me va a decir que una empresa está excelente,
porque una empresa puede estar forrada en billetes, tener la caja, abrirla llena, pero en verdad todo lo sacaste del banco pidiéndolo prestado, ¿cachai? Entonces no es que tu empresa sea más rentable o no. Y que tenga resultado negativo en el ejercicio no implica que vaya a quebrar, ¿ya? ¿Se entendió más o menos? Que no me acuerdo bien como cuándo sí o sí reconocer, pero sé cuándo no, que es los comentarios que te van a poner. Ya, perfecto, gracias. Buenísimo. Maximiliano me pone, me pone que la gincana no se hizo como prueba. Ya, si la gincana no se hizo como prueba, igual le hace la materia, de verdad. Onda, yo soy de las personas que más me aclaré por haber estudiado para la gincana, porque te juro que entendiendo los principios y bases sobre todo lo que es contabilidad, después se te hace botado el año. De verdad se te hace muy fácil el semestre. Así que traten de leerlos igual. Si no alcanzan filo, pero traten. Sebastián, dale nomás. Hola, oye, perdón, es que quizás no escuché antes y me lo perdí, pero ¿tú qué recomendáis hacer primero, ir punto por punto? O porque he escuchado gente que hace primero el capital, saca primero el capital, después la venta de existencia. ¿Qué recomendáis tú? Ya, yo cuando lo hacía punto por punto, pero porque tenía muy claro qué cosas aumentaban una cuenta T y qué cosas disminuyen. Y para eso, por favor, consíguense un punteo o algo, o háganlo ustedes mismos, de, por ejemplo, en cuentas por cobrar, que aumentan las cuentas por cobrar, que son las ventas de crédito, y que las disminuyen, que es la cobranza al cliente, con lo definitivamente incobrable, ¿ya? Entonces, si tenías esas cosas claras, yo te recomiendo ir punto por punto. Pero si no, anda a ganarte puntos y ándate por lo más fácil. Por ejemplo, acá era votado en el ejercicio que se iban al capital y salía que los dueños realizaran un aporte en efectivo, entonces era real llegar y sumar 500, irte a la caja, aporte efectivo más 300 y tenías ahí tu cuestión final. Y ganáis puntos. Entonces ve tú más o menos qué preferís, ¿cachai? ¿Qué priorizáis? Lo mismo no solo con el puzzle, sino con toda la prueba. Si tenéis más seguro los comente o manejáis bien hacer asientos, ándate a esas secciones antes que irte a hacer un puzzle si no te sentís tan seguro, ¿cachai? Porque las pruebas nunca se terminan y tu nota va a representar cuánto puntaje obtuviste, ¿cachai? Entonces trata de salvar los puntos que vayas viendo, ¿cachai? Perfecto. Y otra cosa, normalmente, por ejemplo, si es que hay un punto que me habla de sueldo, lo más probable es que sea el único punto en el que tenga que hacer un ajuste en los sueldos o tengo que esperar para cerrar esa cuenta y cerrar esa incógnita en otro punto. Según yo, generalmente va junto. No creo que te lo pongan tan disperso. En verdad, los puzzles uno al principio se enreda, porque en verdad más que enredarse porque una información esté antes o después, es porque no tenéis clara la materia de qué cosa me varía mi cuenta, ¿cachai? Generalmente no son tan malos los profesores de ponerte el sueldo arriba y después al final, no. Te lo van a poner generalmente juntos, pero no te puedo prometer de que esto va a ser así con todo, porque igual en este caso también vimos una excepción con las cuentas por pagar que me hablaban de lo de terreno y lo de la cuenta bancaria, ¿cachai? Y tampoco estoy ayudante del ramo, yo ni siquiera he visto las pruebas ni nada, yo te digo por mi experiencia cuando yo lo estaba estudiando. Ya, perfecto, gracias, te pasaste. Buenísimo. ¿Alguien más? En la cuenta de utilidades retenidas, ¿cómo pongo el costo por venta? Que es un estado de resultado se resta al inicio. En utilidades retenidas generalmente no se le suman ni se le restan estos costos por venta y estas cosas, según yo. Lo que se le resta es en los dividendos declarados, porque en el fondo el resultado del ejercicio es el que toma en cuenta todo lo demás del estado de resultado. Igual depende que a veces se los ponen juntos o separados. A mí generalmente me lo ponían separados. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud con la prueba? ¿Les quedó clara la ayudantía? La idea es que ahora empiecen ustedes mismos a hacer puzzle y a mecanizar en el fondo qué cosa ir mirando según lo que me van diciendo. Y les juro que se hace mucho más fácil. Yo me acuerdo que el fin de semana antes de la prueba me puse a hacer puros puzzles y les juro que, de hecho, en la prueba lo pude hacer entero, porque como que lo mecanizáis, ¿cachai? Se va haciendo más rápido. El tema es que los profesores no se dan la lata de explicarte cosa por cosa en las clases cómo resolverlo. Y aparte yo los admiro mucho porque de verdad ustedes están dando todo online, la mayoría no conociéndose entre ustedes, así que en verdad, mucho ánimo con la prueba y si tienen dudas mándenme mails. Yo estoy con 2 pruebas más, tengo pruebas mañana y el jueves, así que voy a tratar de contestarles. Pero eso,
traten de no mandarme preguntas de ejercicio en específico, porque me tengo que sentar a hacer ejercicio, sino preguntas de materia. Como, oye, Trini, ¿qué pasa con los sueldos? Sí, bla, bla, bla. ¿Cachai? Si me mandan como, ¿por qué me da 100 y no 200? En verdad es demasiado complicado responderle. No cacho bien cuál es la base de vengado y base a caja. Nini, la base, o sea, la diferencia es que uno reconoce las cosas, no cuando me las pagan, sino cuando yo ejerzo el servicio. Lo vuelvo a dar el mismo ejemplo que había dicho antes. Si yo te vendo algo a ti, yo no voy a reconocer esa venta si tú cuando me la pagues. Yo la reconozco cuando yo te entrego el producto. Por lo tanto, el ingreso por venta puede ser por venta a crédito, tú me pagas y me quedáis debiendo, o puede ser por venta al contado que me pagaste al tiro. ¿Cachai? Esa es la base de vengado. Que no te guiáis por el efectivo, te guiáis por las transacciones realmente realizadas. Fer, sí, voy a tratar de hacer todo lo posible. Ojalá sea fácil, no sé cómo en verdad hacerlo, voy a preguntar, pero feliz de compartirles mi resumen porque yo ya no tengo más contabilidad y ojalá les sirva para su prueba. Y los aumentos en la cuenta T de utilidades retenidas es el capital aportado, ¿o no? Las utilidades retenidas no aumentan por capital aportado. El capital aumenta por el efectivo aportado por los dueños, son cosas distintas. En el patrimonio tenemos estado de resultado, utilidades retenidas y capital. No es lo mismo el capital dentro de la utilidad retenida, ¿ya? Así que ténganlo claro. ¿Podéis mandar también el de que aumentan y disminuyen las cuentas, please? No tengo ese resumen. Javi, cacha que ese resumen a mí me lo hicieron en una ayudantía. Y como que me lo aprendí de memoria mirándolo, pero no lo traspasé ni lo guardé. Así que tendrían que ver quizás en alguna ayudantía. Tomás dice que aparece en la central de apunte, así que bacán. Búsquenlo en la central de apunte y ahí se van a poder aclarar qué cosas aumentan o disminuyen en una cuenta T. Tomás, te preguntan en cuál resumen. Ya, buenísimo. Ojalá les haya servido esto. Muchas gracias por conectarse igual. A mí me encanta contabilidad, así que lo pasé muy bien haciéndolo. Y éxito en la prueba, les va a ir bien. Hagan más ejercicio y eso. Nos vemos. Chao.